Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio del día de hoy. Llegamos ahora Amén. al capítulo 23. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Primero, Jesús ante Pilato y ante Herodes. En segundo lugar, Herodes se burla de él y le envía de nuevo a Pilato. En tercer lugar, Jesús es entregado para ser crucificado. Cuarto, Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Quinto, Jesús ora por sus enemigos. Y sexto, su muerte y su sepultura. Lucas hace lo mismo que hacen los otros escritores de los evangelios sinópticos al incluir su relato de Jesús ante Pilato, la crucifixión y el sepelio de Jesús. Pero solo el doctor Lucas incluye el relato de lo que ocurrió cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes. El silencio de Jesús ante Herodes es sorprendente. Jesús es la culminación de la línea descendiente de Jacob, y Herodes, por otra parte, es la culminación de la línea descendiente de Esaú. Jesús no tuvo ninguna palabra para Herodes. Antes lo había llamado aquella zorra. Nuestro estudio de este capítulo comienza, pues, con la escena en la cual Jesús es traído ante Pilato. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 23 de San Lucas. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, «A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey». Pilato era el gobernador romano de Palestina. De costumbre venía a Jerusalén durante el tiempo de la Pascua para ver las multitudes que venían para celebrar la fiesta. Ahora, siendo que una violación de la ley mosaica no serviría en manera alguna para influenciar a un romano, decidieron entonces acusar a Jesús de traición, lo cual era totalmente absurdo. Leamos entonces el versículo 3 de San Lucas capítulo 23. Entonces Pilato le preguntó diciendo, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y respondiéndole él dijo, «Tú lo dices». Ahora fíjese usted en esta escena. Hay un carpintero vestido de ropa rústica parado ante Pilato. Los príncipes religiosos judíos le habían arrestado. Pilato le pregunta, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y Jesús le responde, «Tú lo dices». Ahora, todo esto era tan absurdo y ridículo que Pilato quiso soltarlo de una vez por todas. Es por esto que leemos aquí en el versículo 4, «Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, «Ningún delito hallo en este hombre». Ahora Pilato no estaba diciendo que Jesús era sin pecado alguno, sino que no había cometido ningún crimen por el cual pudiera ser acusado. Escuchemos en el versículo 5 las falsas acusaciones de estos fanáticos religiosos en contra de Jesús. Pero ellos porfiaban diciendo, «Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». Ahora los príncipes religiosos acusaban a Jesús de haber encabezado una revolución. Decían que él se había rebelado contra la autoridad establecida. Prosigamos leyendo ahora los versículos 6 y 7 del capítulo 23 de San Lucas. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato quería lavarse las manos de todo este asunto, y siendo que Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y Herodes también se encontraba en Jerusalén, Pilato entonces decide enviar a Jesús donde Herodes. Ahora no creemos que fuera por casualidad que Herodes también estuviera en Jerusalén. Leamos ahora el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Antes de este tiempo, Jesús le había mandado a los fariseos que le entregaran un mensaje a Herodes, y el mensaje era este: «Id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra», según lo vimos en el capítulo 13 de este Evangelio de Lucas, en el versículo 32. Herodes en realidad sentía una viva curiosidad por ver a Jesús.
Y note usted en el versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Nuestro Señor no tenía ninguna palabra para Herodes. No temía a Herodes y rehusó perder tiempo con este hombre porque conocía lo que había en su corazón. Esta vieja zorra, como él lo llamó, había ido más allá del punto sin regreso y estaba ya en camino hacia una eternidad perdida. Ahora los versículos 10 al 13 de Lucas, capítulo 23, dicen: Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amigo oyente, ¿puede usted ver a los príncipes religiosos haciendo todo lo posible para asegurarse de que Jesús fuera condenado? Herodes podía ver que no iba a lograr que Jesús hablara, y por eso sus hombres de guerra decidieron burlarse de él. Ahora, la ropa espléndida que le pusieron fue sin duda uno de los mantos desechados de Herodes, y lo usaron para burlarse de los argumentos que Jesús había presentado con respecto a su majestad. Ahora, siendo que no había nada más que Herodes pudiera hacer, decidió entonces enviar a Jesús de nuevo a Pilato. Esta frase, se hicieron amigos, aquí en el versículo 12, señala el principio del movimiento ecuménico, ya que antes de que este problema se presentara en cuanto a Jesús, Herodes y Pilato estaban enemistados entre sí. Pero ahora se juntan porque los dos se oponen a Jesús. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 al 15 de este capítulo 23 de Lucas. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero parece que Pilato todavía creía que no había ninguna acusación que pudieran lanzar contra Jesús. Herodes no había hecho nada sino burlarse de él, ponerle una ropa estrafalaria y enviarle de nuevo a Pilato. Estas acusaciones, pues, no merecían consideración alguna. Ahora note usted lo que dice Pilato en el versículo 16 de Lucas 23. Le soltaré, pues, después de castigarle. Esa es la decisión de Pilato, pero es una decisión débil y vacilante. En realidad, es Pilato quien estaba siendo juzgado, no Jesús. Pilato es quien trata de zafarse, no Jesús. Jesús no estaba tratando de evadir a Pilato de ninguna manera. Es Pilato quien está tratando de evadir el hacer una decisión en cuanto a Jesús. Y cuando una corte romana tomó la decisión de crucificar a Jesús, los días de Roma quedaron contados y Roma prácticamente se encaminó hacia su caída. Pilato trató de evitar hacer una decisión en cuanto a Jesús, pero no pudo. Tuvo que por fin hacer una decisión, así como todos los hombres hoy en día tienen que hacer su decisión en cuanto a Jesucristo. O bien le rechazan, o bien le reciben como su Salvador personal. Amigo oyente, ¿cuál es la decisión suya en cuanto a Jesús? Es nuestra ferviente oración que usted en este mismo momento, allí donde se encuentra, abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le permite entrar y constituirse en el dueño y salvador absoluto de todo su ser, de manera que sea Él quien le controla completamente. Ábrale hoy las puertas de su corazón a Cristo Jesús y reciba así la salvación eterna de su alma. Que el mismo Espíritu Santo de Dios le ayude a dar este paso decisivo que sellará su destino eterno. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, el estudio de este capítulo 23 de San Lucas en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio del capítulo 23 de este Evangelio, hablábamos en nuestro programa anterior de Poncio Pilato, el gobernador romano, ante quien Jesús fue llevado para ser juzgado. Y decíamos que Pilato estaba tratando de evadir su responsabilidad de tomar una decisión en cuanto a Jesús. Y por eso dijo que le castigaría y luego le soltaría. Pero eso es injusto, eso es equivocado. Si Jesús es culpable, entonces debe ser castigado. Pero si es inocente, debe dejársele en libertad. Pero eso de castigarle y luego dejarle en libertad
Eso es totalmente equivocado. Eso es una avenencia, y alguien ha dicho que la avenencia es la palabra más inmoral que existe en cualquier idioma. Y eso era pues lo que estaba tratando de hacer Poncio Pilato. Ahora note usted lo que sucede aquí en los versículos 17 al 19 de este capítulo 23 de San Lucas. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, «Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Amigo oyente, es evidente que este hombre Pilato no quería de ninguna manera hacer una decisión en cuanto a Jesús. Por eso buscaba una manera fácil de escaparse, de zafarse de estos astutos políticos religiosos. Decidió entonces dejar que ellos escogieran entre Barrabás y Jesús. Ahora, para él la decisión era obvia. Pero note usted lo que ocurre aquí en los versículos 20 y 21 de Lucas capítulo 23. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato continuaba empeñado en escaparse, en zafarse de esa responsabilidad, pero no pudo. Descubrió que preferían matar a Jesús por envidia, y creemos que su susto fue aterrador cuando se dio cuenta que la multitud demandaba que Barrabás fuera suelto. Imagínese usted a un juez pidiéndole a la multitud su decisión en cuanto a lo que debe hacer con Jesús. Entonces, hace un tercer intento en el versículo 22. Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Y ya vimos que él estaba equivocado pensando hacer esto. Y como usted puede ver, amigo oyente, lo que Pilato estaba procurando hacer era zafarse de esta decisión. Pero él tenía que hacer una decisión. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de San Lucas. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ahora, ¿por qué este hombre no simplemente hacía una decisión que estuviera de acuerdo con la justicia romana? Leamos entonces los versículos 25 y 26. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Finalmente, este hombre Poncio Pilato se vio abocado a una decisión, se vio confrontado con la realidad, y tuvo que hacer una decisión, y la hizo. No fue la más apropiada, porque a pesar de darse cuenta que Jesús era inocente, decidió entregarle para ser crucificado. De igual manera, amigo oyente, todos los hombres hoy en día tienen que hacer una decisión en cuanto a Cristo Jesús. Y lo importante en esta hora, amigo oyente, es ¿cuál es su decisión en cuanto a Cristo Jesús? Llegamos ahora al relato que nos da el doctor Lucas acerca de la crucifixión de Jesús. Leamos los versículos 27 al 30 de este capítulo 23 de San Lucas. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos». Vemos aquí que en el camino hacia la cruz, Jesús les habló a unas mujeres que estaban llorando. Les dijo que habría un día venidero cuando sería mejor no traer hijos al mundo. Estaba hablando de un tiempo de gran tribulación. Jesús dice a las mujeres que no lloren por Él. Él no quiere su compasión. Lo que quiere Jesús es su fe y su confianza. Jesús no murió para ganar la compasión de nadie, amigo oyente. Murió para tener nuestra salvación. Guárdese, amigo oyente, las lágrimas para usted mismo, porque el pecado de veras le causará llanto.
Luego tenemos el relato de los dos malhechores que eran llevados para ser crucificados juntamente con Jesús. Y ya hemos visto esto más de cerca con anterioridad. Leamos los versículos 33 y 34 de Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Como vemos, los dos malhechores fueron crucificados junto con el Señor sobre el lugar de la calavera, que representa la sabiduría del hombre, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, donde dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora el Señor Jesús pidió que su Padre perdonara a esta multitud que le crucificaba. Si Él no hubiera pedido esto, la multitud habría sido culpable de cometer el pecado imperdonable de matar al Hijo de Dios. Pero Él pidió a su Padre que les perdonara. Leamos ahora el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, habría sido el Cristo. Pero no habría cumplido toda la profecía de Isaías, capítulo 53, que habla de su muerte. En Isaías 53, versículo 5 leemos, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y precisamente porque Jesús se quedó en la cruz, es por eso que hoy podemos ser salvos del pecado, la plaga terrible que afecta a toda la humanidad. Continuemos con los versículos 36 al 38 de este capítulo 23 de San Lucas. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Cuando Jesús fue crucificado, le pusieron un sobrescrito o letrero en idiomas griego, latín y hebreo. El idioma griego era el idioma de la inteligencia, de la educación, de la literatura y de la ciencia. El latín, el idioma oficial del imperio, era el idioma de la ley y el orden, del poderío militar y del gobierno. Y el hebreo era el idioma de la religión. En estos tres idiomas, pues, se proclamaba, Este es el Rey de los Judíos. Y algún día, amigo oyente, Cristo Jesús será el soberano político, el soberano cultural y el soberano espiritual de todo el universo. ¿Cuán exacto era lo que decía este letrero o sobreescrito allí sobre su cruz? Y llegamos ahora a otro aspecto, el ladrón arrepentido. Leamos los versículos 39 al 41 de San Lucas capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. En el principio parece que ambos ladrones se burlaban del Señor Jesús. Pero durante las horas que colgaban de la cruz, especialmente las últimas 3 horas, uno de los ladrones vio que algo extraño ocurría. Reconoció que este que moría en la cruz no estaba muriendo por sí mismo, sino por otros. Sabía que Barrabás debía haber estado en esa cruz,
pero que Jesús, un hombre inocente, estaba muriendo en su lugar. Reconoció que esta había sido una transacción entre Dios y el hombre en la cruz, y que el hombre en la cruz era Dios mismo. Y así pues, acudió a él en fe. Y dijo a Jesús en los versículos 42 y 43 del Evangelio de Lucas, capítulo 23, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel mismo día, este ladrón que no era digno de vivir en la tierra, según el gobierno romano, partió para estar con el Señor. Ahora este hombre no era un hombre bueno, era un ladrón malo, pero por su fe en el Hijo de Dios, llegó a ser un ladrón salvado. Este hombre tuvo la fe para creer que el Señor Jesús se iba para entrar en un reino y que iría allí después de su muerte. Y esto significa que el ladrón había avanzado mucho en sus conocimientos teológicos mientras colgaba de la cruz. Nuestro Señor hizo la declaración extraordinaria de que este ladrón estaría con él en el paraíso ese mismo día. Ahora fueron dos los ladrones que fueron crucificados. Habían sido arrestados por el mismo crimen, juzgados por el mismo crimen, condenados por el mismo crimen, y castigados de la misma manera en la cruz. ¿Cuál entonces era la diferencia entre ellos? No había ninguna diferencia. Ambos eran ladrones. La diferencia surgió del hecho de que uno de los ladrones creyó en Jesucristo, pero el otro no creyó. Todo lo que tuvo que hacer el uno fue confiar en Cristo, y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Continuemos ahora con los versículos 44 y 45 de Lucas capítulo 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Fue en este tiempo, cuando las tinieblas descendieron sobre esta escena en el Calvario, que el ladrón llegó a conocer, llegó a darse cuenta que la cruz de Cristo era ahora un altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 10 y también el Salmo 22, versículo 1, que se refieren a este evento. Isaías 53, 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en el Salmo 22, versículo 1, encontramos estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La vida de Cristo fue simbolizada por el velo que en realidad excluía al hombre de todo contacto con Dios según el sistema del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó, y entonces el camino al Padre quedó abierto. Volviendo ahora al capítulo 23 de San Lucas, leamos el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora recuerde una vez más que el autor de este relato es el doctor Lucas, quien escribe desde el punto de vista médico. Estamos seguros que él había estado en la presencia de muchas personas que habían muerto antes. Sabía pues cómo morían y sabía también cómo murió nuestro Señor. Reconoció que la muerte de Cristo era diferente. La muerte siempre va acompañada por lo que se conoce comúnmente como el estertor. El estertor es cuando se da el último suspiro que siempre se da con un gran esfuerzo. Los dos ladrones en la cruz sin duda murieron así, pero el Señor Jesús no murió de esa manera. Murió voluntariamente. Entregó su espíritu. ¿Se fija usted lo que dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora el versículo 47 de este capítulo 23 de San Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Creemos que el centurión fue un hombre que depositó su fe en Cristo para recibir su propia salvación. Siendo que él estaba encargado de la crucifixión de Cristo, probablemente llegó a conocerle y a aceptarle como su Salvador durante ese tiempo. Mientras estaba allí al pie de la cruz, miró
y vio que algo extraño ocurría, y su reacción fue glorificar a Dios. Vio que Cristo era un hombre justo. Ahora, los otros escritores de los Evangelios fueron aún más específicos en este relato, y dicen que el centurión declaró que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que esa confesión de fe del centurión no era suficiente como para hacerle miembro de una iglesia ordinaria. Pero volvamos al tiempo de la crucifixión. En ese entonces, el centurión no sabía nada en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesucristo. No había leído ningún libro de teología. Tampoco había hojeado comentario bíblico alguno. Este pobre hombre no sabía mucho, pero sabía lo suficiente como para tomar su lugar al pie de la cruz de Cristo. Y en realidad, amigo oyente, eso es todo lo que Dios jamás haya pedido que haga cualquier pecador. Demos un paso más ahora con el versículo 48 de Lucas capítulo 23. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Parece que hubo un ambiente ominoso y siniestro en torno a la muerte de Cristo. Ninguno de los escritores de los Evangelios describe en detalle la muerte de Cristo. Es como si el Espíritu de Dios bajara el velo y dijera que la crucifixión es algo demasiado horrible para poder contemplarla de cerca, minuciosamente. No hay nada aquí que satisfaga nuestra curiosidad. La humanidad fue excluida de lo que pasó en la cruz. Y así como tuvimos que pararnos al margen del huerto de Getsemaní, ciertamente tenemos que pararnos al margen de lo que pasó en la cruz. Solo podemos entrar en esta experiencia mediante la fe. Solo podemos mirar hacia arriba y confiar en Él, quien murió por nosotros. La muerte del Señor tuvo un gran efecto sobre quienes se juntaron ante la cruz. Y el versículo 49 nos dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y llegamos ahora a otra sección interesante. Jesús es sepultado en el nuevo sepulcro de José de Arimatea. Pero tendremos que dejar esta sección para nuestra próxima edición. Es nuestra ferviente oración que el estudio de hoy haya tocado las fibras más íntimas de su corazón. Y que el Señor le bendiga. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora a otra sección interesante. Jesús es sepultado en el nuevo sepulcro de José de Arimatea. La última sección de este capítulo 23 trata del sepelio y la resurrección del Señor Jesucristo, que están íntimamente ligados. El apóstol Pablo declara que el sepelio y la resurrección de Cristo están inseparablemente unidos. Dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Ahora, estos son los hechos del Evangelio, y tienen un significado especial para usted y para mí. ¿Qué significan para usted? Jesús murió y fue sepultado, pero resucitó de los muertos. ¿Qué significa eso para usted? ¿Le ha aceptado usted personalmente como su propio Salvador? ¿Cree usted que Él murió en su lugar? ¿Que Él murió por usted? ¿Cree que cuando Jesús fue sepultado, los pecados suyos fueron totalmente sepultados también? ¿Cree que sus pecados fueron echados a la profundidad del mar y que se arregló a cabalidad la cuestión del pecado? ¿Cree usted que ha resucitado con Cristo y que ahora está en Cristo? Si es así, amigo oyente, entonces Dios le ve a usted en Cristo y en su justicia. La justicia de Dios ha llegado a ser nuestra justicia, y eso es todo de lo cual podemos gloriarnos hoy en día. Leamos entonces el versículo 50 de este capítulo 23 de San Lucas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este hombre José evidentemente era un hombre muy importante, un hombre del Sanedrín, y al parecer ejercía mucha influencia. Sin embargo, era un hombre que se paró solo cuando se declaró a favor de Cristo. Leamos ahora el versículo 51. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Ahora, aunque José era miembro del Sanedrín, no estuvo de acuerdo con ellos.
El Sanedrín no recibió una mayoría absoluta cuando propusieron el edicto de crucificar al Señor Jesucristo. José no estuvo de acuerdo con ellos en su decisión. Él era lo que llamaríamos un hombre religioso y piadoso. Habiendo llegado a conocer a Cristo, se había declarado a favor de él. Al parecer había muchos creyentes en el Señor que no habían declarado públicamente su fe en Él. No estaban al descubierto en cuanto a su fe como lo estaban los discípulos. A la hora de la crucifixión, inclusive los discípulos se ocultaron, y los que habían estado ocultos salieron al descubierto. José y Nicodemo eran dos hombres prominentes que por fin declararon públicamente su confianza en el Señor. Nicodemo se juntó con José para darle sepultura al Señor Jesús. Ellos fueron los que se encargaron del sepelio, según lo que nos dice Juan en su Evangelio, capítulo 19, versículos 38 al 42. Volviendo ahora a este José de Arimatea, vemos en el versículo 52 que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. La fe de José queda así al descubierto. Y no olvidemos que este era un hombre de medios y de influencia quien pedía el cuerpo de Jesús. En el versículo 53 veremos el cuidado que José puso al cuerpo inerte de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Surge entonces la pregunta, ¿dónde está el sepulcro en el cual pusieron a Jesús? Bueno, hay dos sitios hoy en día que se dicen ser aquel sepulcro. Uno de estos sitios tiene construido sobre él una hermosa iglesia, conocida como la Iglesia del Santo Sepulcro. Y el otro sitio está localizado fuera de la ciudad. Ahora, el Dr. Magee, autor de estos estudios bíblicos, decía que no creía que ninguno de estos dos sitios sea el lugar donde sepultaron a Jesús. ¿Por qué? Pues porque hubo tantas personas que odiaban tanto a Cristo y al cristianismo que de seguro tratarían de quitar todo vestigio y recuerdo de él. Ha habido muchos hombres que han despreciado todo lo que Cristo representaba. Había muchos que odiaban a la nación judía y su amada ciudad de Jerusalén. Tito el Romano realmente arrasó con todo en la ciudad de Jerusalén y también lo hizo más tarde Justín el apóstata. Por siglos, todos los sitios físicos que estaban presentes en los tiempos de Cristo han desaparecido y sus sitios exactos ahora no se conocen. El sepulcro queda en alguna parte de la región del huerto, pero no creemos que sea el sepulcro que está allí. El sepulcro que está allí todavía simplemente fue un sepulcro que no se destruyó, pero sin duda que el sepulcro en el cual fue colocado el cuerpo del Señor Jesucristo fue destruido. Por otra parte, Dios no dejó nada intacto como el sepulcro, porque hay cierto grupo de personas que adorarían el sepulcro y lo harían fetiche, en lugar de adorar solamente al Señor Jesucristo. Hay quienes van a visitar el sepulcro del huerto y se postran sobre sus rodillas y sus manos y empiezan a besar el suelo del sepulcro y lloran y gritan y hasta se comportan escandalosamente. Amigo oyente, no hay ningún mérito en aquel sitio. Aun si este fuera el sepulcro en el cual Cristo hubiera sido sepultado, el mérito no estaría en aquel lugar, sino en aquel que está a la diestra de Dios hoy en día. Él es un Salvador viviente. Démosle, pues, a Él nuestra atención. Leamos ahora los versículos 54 y 55 de este capítulo 24 de Lucas. Era el día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Ahora el día de reposo se acercaba. Probablemente era viernes. Esta es una cuestión que no deseamos discutir, porque la Biblia no dice que Jesús murió por nuestros pecados el miércoles o el jueves o el viernes. La Biblia simplemente dice que Jesús murió por nuestros pecados. No debemos malgastar el tiempo en discusiones en cuanto al día en que Cristo fue crucificado. Sin embargo, personalmente creemos que siendo que aquí dice que estaba para rayar el día de reposo, bueno, Cristo murió en un día viernes, aunque el día en realidad no es lo esencial. Las mujeres, pues, vieron cómo fue puesto el cuerpo de Jesús. En otras palabras, lo vieron cuando no habían terminado de sepultarlo. Es decir, su cuerpo todavía no estaba envuelto en todos los lienzos. Más adelante, Nicodemo y José hicieron esto. Ahora, el versículo 56 de este capítulo 24 de Lucas nos dice, y vueltas,
prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El sábado era día de reposo y por eso ellas no vinieron al sepulcro. Prepararon las especias para ungir el cuerpo del Señor. Ahora, no olvidemos que María ya había ungido al Señor cuando Él estaba vivo. Estas mujeres nunca ungieron el cuerpo de Jesús con las especias que habían preparado, porque a la hora que llegaron al sepulcro, el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Como nota final, en este capítulo 23 de San Lucas, quisiera que usted note que fueron las mujeres las únicas que estuvieron con Él hasta el fin. Y diremos una vez más, como dijimos en otra ocasión, que Dios bendiga a las mujeres.